Estamos a tan solo horas del tan esperado estreno del programa de viajes del G-Code. Después de tantos meses de espera e incertidumbre, al fin podremos ver a nuestros queridos chicos disfrutar de momentos juntos. Desde que se anunció este programa, nuestras expectativas han ido en aumento con cada adelanto. Ver a Jimin y Jungkook compartir experiencias nuevas en distintos lugares es algo que hemos estado anhelando y finalmente ha llegado el momento. Sin embargo, no podemos ignorar la sombra del hate que ha rodeado a nuestros chicos. Lamentablemente, tanto Jungkook como Jimin han sido víctimas de personas que nunca están contentas cuando los ven interactuar. Estas personas parecen encontrar cualquier excusa para criticarlos, y el simple hecho de que ambos se miren para ellos ya es motivo suficiente para lanzar comentarios negativos y desatinados. Utilizan calificativos horribles para expresarse sobre ellos, lo cual no hace más que confirmar su falta de inteligencia y empatía. Es triste ver cómo el odio puede nublar el juicio de algunos, impidiéndoles ver la genuina relación y el cariño que existe entre Jungkook y Jimin. Uno de los tantos rumores más indiciosos que ha circulado recientemente es que el programa de viajes fue un castigo para Jungkook, insinuando que él está obligado a participar. Esta teoría no tiene ningún fundamento y solo refleja la malicia de quienes lo difunden. Además, hay quienes dicen que el G-Code no estuvo solo en sus viajes porque Tae estuvo con ellos en todo momento. Sabemos de sobra que esto no es cierto, pero estas invenciones tampoco son nuevas. Recordemos que en su primer viaje juntos a Tokio, los mismos detractores usaron un argumento igualmente ridículo, llegando incluso a decir que Tae sí había ido con ellos, pero estaba dentro de una maleta. Este tipo de afirmaciones solo demuestra la poca seriedad, la poca inteligencia y la falta de neuronas en estas personas, quienes al parecer tienen un rencor que no saben cómo manejarlo. La realidad es que este programa de viajes es una oportunidad maravillosa para ver a Jungkook y Jimin disfrutando juntos, creando recuerdos inolvidables y mostrando una vez más la fuerte conexión que los une. En cada episodio podremos visualizar cómo exploran nuevos lugares, enfrentando desafíos, divirtiéndose juntos. Esta es una nueva faceta que hará que ellos se puedan mostrar tal cual son y también para que nosotros podamos verlos en sus facetas más reales. Aclaremos ahora por qué estas acusaciones son tan ridículas. ¿Por qué decir que Jungkook está obligado o amenazado es algo que ni siquiera tiene fundamento? En primer lugar, Jungkook ha dejado en claro en varias ocasiones, especialmente el año pasado, que la empresa actualmente no puede obligarlo a hacer nada que él no quiera. Jungkook ha dejado en claro que toma sus propias decisiones respecto a su vida y hace lo que él quiere, sin estar sujeto a imposiciones externas. Tenemos claros ejemplos de esto que demuestran su autonomía y determinación. Uno de los ejemplos más notables es cuando Jungkook decidió eliminar su cuenta de Instagram, simplemente porque se aburrió y no quería tenerla. Él dijo que necesitaba espacio para uno de sus juegos. A pesar de que todos los miembros del grupo mantienen sus cuentas activas, especialmente para promocionar sus actividades, Jungkook decidió que simplemente no la quería. Esta acción de alguna manera en su momento subrayó la independencia y su disposición para hacer lo que él considera mejor para sí mismo, sin importar las expectativas externas o internas. En sus transmisiones en vivo, Jungkook ha mencionado repetidamente que él hace like cuando quiere. Esto es especialmente significativo
considerando que muchos idols dentro de su agencia tienen que pedir permiso para poder transmitir en vivo. Sin embargo, Jungkook confirmó esto, pero también afirmó que él personalmente no pide permiso, simplemente prende like y punto. Esta actitud refleja su deseo de mantener control sobre su propio contenido y su interacción con los fans, sin la necesidad de seguir reglas que considera innecesarias. Además, recordemos una de esas transmisiones en vivo donde Jungkook se dirigió directamente a aquellos que juzgan sus acciones. Él lo dijo de manera clara y directa, que si no les agrada sus actitudes o acciones, simplemente deben pasar de largo y no molestarlo. Jungkook dejó en claro que no va a cambiar por unas cuantas personas que tiran su veneno ridículo. Esta postura firme y segura de sí mismo demuestra su fortaleza y su disposición a mantenerse fiel a quien es, sin dejarse influenciar por críticas destructivas. Jungkook ha demostrado su independencia en otros aspectos de su vida y carrera. Me parece muy ridículo que digan que Jungkook está siendo obligado por todo esto que dije, porque él es una persona independiente y lo ha dicho directamente. Además, recordemos que ha sido el mismo Jungkook quien constantes veces le decía a Jimin que él quería reunirse con él, que quería hacer una transmisión en vivo. Jungkook le ofreció comida para que fuera a su casa, incluso se ofreció a ir a la de Jimin, le dijo que podía ir a lavar ropa y entre otras tantas cosas. Jungkook simplemente quería compartir el mayor tiempo posible con Jimin, y a pesar de todas estas acciones, algunas personas se siguen negando a la realidad. No está de más recordar que actualmente ellos están juntos en su servicio militar. ¿Qué más pruebas quieren? Por otro lado tenemos a Jimin, quien ha dejado en claro en numerosas ocasiones que el fanservice no es algo que a él le guste, no es algo con lo que él se sienta cómodo. Con esta postura, Jimin dejó más que en claro que cada una de sus acciones y palabras son auténticas y nacen desde su corazón, reflejando lo que él realmente siente por cada uno de los miembros, especialmente por Jungkook. No está obligado por nadie y no obliga a nadie a actuar de cierta manera. A pesar de que muchos quieren hacer creer al resto que es así, Jimin siempre ha sido honesto y transparente, sobre todo en sus sentimientos y en la forma en la que se relaciona con cada persona que interactúe con él. Sin embargo, esta autenticidad no ha sido suficiente para detener a aquellos que intentan retratar a Jimin como el villano. Unos incluso llegan a decir que él obliga a otros, específicamente a Jungkook, cuando esto no es verdad. Todos los miembros de BTS, todos, completamente todos, siempre tienen cosas lindas que decir de Jimin, que es alguien noble, de buen corazón, que es la persona perfecta, que siempre lo quieren a su lado y están agradecidos de que esté en el grupo. Cada uno de los miembros solo tiene palabras muy bellas y de agradecimiento hacia Jimin, en especial Jungkook, quien es su fan número uno. Por más que intenten manchar su relación, lamento decirles que no lo van a lograr. Simplemente hacen que creamos más en ellos y en todo lo que comparten con nosotros.